El Señor les bendiga en esta mañana. Es un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes en este día domingo. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Y a su palabra dice: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. El profeta Jeremías fue enviado al pueblo de Judá para que diera un mensaje de arrepentimiento ante la maldad que ellos estaban viviendo y que se habían alejado de la voluntad de Dios, se habían alejado de la palabra de Dios y habían hecho su voluntad, lo cual les estaba acarreando un juicio, y en el cual pues los babilonios iban a llegar e iban a arrasar con todo en Judá. Entonces por eso el profeta les dice la palabra de Dios, donde dice: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Cada uno de nosotros, periódicamente en nuestra vida, tendríamos que hacer un alto en el camino. ¿En qué sentido? Es decir, hacer una oración en la cual podamos decirle al Señor: Señor, muéstrame cómo están mis caminos delante de ti. Señor, muéstrame cómo me estoy conduciendo, si estoy haciendo lo agradable ante tus ojos o no. Si eso no es así, entonces tendríamos que regresar a las sendas antiguas. Cuando dice las sendas antiguas, se refiere al camino en el cual se vive conforme a los principios de la palabra de Dios, a los caminos en los cuales se vive conforme a la voluntad de Dios. Recordemos, Jesucristo dijo que Él era la vid y nosotros los pámpanos, y que los pámpanos, si eran cortados de la vid, no pueden llevar fruto, es decir, las ramas, ¿verdad?, que dan el fruto. Entonces, cada uno de nosotros, para llevar buen fruto, tenemos que estar adheridos a la vida, es decir, a Jesucristo. Tendremos que estar adheridos al Señor para poder llevar buen fruto. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros, como le decía, cada cierto tiempo, le digamos al Señor: meditemos en nuestros caminos, meditemos en las decisiones que estamos tomando, hacia dónde nos están llevando, en las situaciones que estamos haciendo, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Porque si estos caminos nos están llevando lejos de la voluntad de Dios, mientras estemos respirando, mientras estemos con vida, hay esperanza. Como le decía la vez anterior, que cuando nos desviamos siempre podremos volver a casa. Cuando nos alejamos del Señor, siempre y cuando hay vida, podremos volver a casa. Pero para reconocer que estamos mal, tenemos que meditar en nuestros caminos. El hijo pródigo dice que en su momento volvió en sí, es decir, meditó en el camino que llevaba y se dio cuenta de que estaba mal, que en la casa de su padre tenía todo lo que podría anhelar, podría desear. Entonces, andar en los caminos del Señor, la primera situación que nos va a hacer es traer descanso. Por eso dice acá: cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Porque cuando nosotros nos conducimos por el camino errado, por el camino equivocado, no tenemos paz en nuestra alma, porque no estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Y dentro de nosotros que está el Espíritu Santo, es el que nos indica, es el que nos mueve, es el que nos hace sentir de que las cosas no están bien. Por eso tenemos que decir en la oración: Espíritu Santo, muéstrame cómo está mi camino, cómo estamos delante de Dios. Ahora, le decía, mientras hay vida, hay esperanza. Podemos siempre volver a Dios. Pero hay una situación que nosotros no tenemos que dejar de lado. Y es que si nosotros analizamos nuestra vida a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta de que los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos difíciles. Son tiempos en los cuales, si nosotros lo leemos a la luz de libros proféticos como Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, nos vamos a dar cuenta aún de lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo.
nos vamos a dar cuenta de que en realidad estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos donde se va a ver realmente quién es por el Señor y quién no. Donde se va a ver realmente quiénes quieren hacer la voluntad de Dios, quiénes han seguido al Señor por lo que Él es y no por lo que les pueda dar. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, lo llevó para probar lo que había en su corazón, si habrían o no de seguirle, si habrían o no de guardar sus mandamientos. Y Dios en estos tiempos, con esta pandemia COVID-19 y otras cosas más que se puedan estar dando en cada una de las naciones, Dios está estremeciendo los cimientos, Dios está estremeciendo las vidas, Dios está estremeciendo la realidad de cada uno, de cada nación, para que el pueblo de Dios reaccione, para que aquellos que han estado, oiga bien, aquellos que han estado adormecidos, que han estado acomodados, que han estado en su zona de confort, reaccionen, porque el tiempo ha llegado donde en realidad tendremos que dar cuentas de si hemos creído fielmente al Señor o no, donde tendremos que dar testimonio, es la palabra, de lo que hemos creído y de en quién hemos creído. Los tiempos son peligrosos. Dijo el apóstol Pablo que en los postreros tiempos habrían personas amadores de sí mismos, amadores del mal, aborrecedores del bien. Y hoy vemos cómo se nos quiere obligar a que a lo malo se le diga bueno y a lo bueno se le diga malo. Entonces son llamadas de atención a nuestras vidas sobre lo que viene, sobre lo que se aproxima. Han existido hasta el momento ensayos de muchas cosas que la Biblia menciona. Por ejemplo, la Biblia menciona que habrá una marca de la bestia, que significa de que nadie podrá comprar y vender sin esa marca. Y que esa marca, dice, estará en la frente o estará en la mano derecha. Pues nosotros encontramos cómo ya en diferentes lugares del mundo se está experimentando con un chip, el mismo chip que tienen las tarjetas de crédito. Hoy las tarjetas de crédito traen un chip. Entonces, donde está toda la información, en ese caso del cuentaviente. En el caso de este chip, pues mantendría toda la información personal del individuo, así como también el dinero que tiene en las diferentes cuentas. De esa manera podría comprar o no un producto. Y ya se está experimentando con cajeros que trabajan de esa manera, con un chip de aproximación a través de la mano. Y casual que la mano derecha. Entonces, estamos viendo situaciones en las cuales la Biblia se está cumpliendo. Así como cuando vino el Señor Jesucristo y se cumplieron cerca de 700 profecías acerca del Mesías, de la misma manera los tiempos se están cumpliendo. Y el Señor recuerde que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claro, ahorita como le digo, son ensayos, pero vamos hacia eso. Igual como han existido ensayos acerca de una sola moneda en regiones como en el caso de Europa, las naciones que se inscribieron a la Unión Europea, pues tienen una sola moneda, pueden circular libremente sus ciudadanos entre un país y otro, etcétera, etcétera. Todos esos son ensayos para lo que se aproxima, para lo que viene, una sola moneda a nivel mundial. Y eso no es otra cosa que cumplimiento de la palabra de Dios. No tendría que alarmarnos, no tendría que asombrarnos que estas cosas se estén dando. Porque ya Dios lo había dicho, Jesús lo dijo cuando estaba aquí en la tierra, que esas serían señales de su venida, que esas serían señales de que el tiempo está cerca. Por esa razón es que tenemos que hacer un alto en el camino y ver cómo estamos delante de Dios, ver cómo está nuestra vida delante del Señor, ver cómo
nosotros nos estamos conduciendo delante de Dios. Recordemos que delante de Él estamos delante de sus ojos, de su vista, no podemos escondernos. El salmista David decía, si fuese a lo más profundo, a la cueva más profunda, ahí tú estás. Si yo fuera a lo más alto de los cielos, ahí tú estás. En cualquier lugar donde nosotros estemos, ahí está Dios. No podemos escondernos de su mirada. Entonces, a cada uno y en preparación a este nuevo orden mundial, vamos a decirlo así, es que se quiere que cada una de las naciones pues avalen o aprueben leyes a favor del aborto, leyes a favor de aceptar a las personas con el género que se identifican, etcétera, etcétera. Y otras situaciones que la Biblia prohíbe y otras que son aberraciones a Dios, porque así lo dice la palabra, que los que practican tales cosas estarán fuera del reino de los cielos. Y quieren confundir a la gente diciendo, no, pues Dios es amor y Dios nos acepta tal cual somos. Sí es cierto, Dios nos ama, pero no quiere nunca que seamos los mismos que somos. Y cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos recibido al Espíritu Santo en nuestra vida, nos hemos ido dando cuenta de que Dios ha ido transformando nuestras vidas, de que como fuimos ya no somos. Porque Dios quiere que nosotros haya una transformación para bien. Pero quieren confundir a la gente. ¿Y por qué logran confundirla? Porque no leemos la palabra de Dios. Se confunde todo aquel que no lee la palabra de Dios y empieza a utilizar palabras como, yo no creo que Dios actúe de esa forma, yo no creo que Dios haga tal cosa. Claro, él no cree, pero la Biblia así está escrito. Y nosotros tenemos que creer a la palabra escrita. Porque cielo y tierra pasará, dice la Escritura, pero mi palabra no pasará, ni una tilde de ella pasará, dice el Señor, sin que se cumpliese. Por lo tanto, lo que nos queda es escudriñar la palabra de Dios. Porque en ella hay vida eterna. Porque ella es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia, porque ella es la que nos dice lo que Dios quiere de nosotros, lo que le agrada y lo que no le agrada, lo que nos permitirá estar un día para siempre con Él y lo que nos puede alejar completamente y para siempre de Él, lo que nos permitirá estar en la vida eterna con Él o lo que nos permitirá estar en el fuego eterno. Todas esas cosas están incluidas en la palabra de Dios. Y como les repito, si se cumplieron muchas profecías, cerca de 700 profecías con el Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿cómo no se irá cumpliendo cada una de ellas que tiene que ver con el tiempo futuro? Nuestra redención está más cerca de cuando creímos. Y aún esta creación dice que gime, clama por la redención de los hijos de Dios. Nosotros vemos cómo la tierra, hablando de la naturaleza, sufre a causa del ser humano. Y cómo cada año vamos viendo más catástrofes, más situaciones por el mismo cambio climático, que no fue originado por otra mano más que por la mano del hombre. Y por eso dice que la creación misma gime y desea y anhela la redención de los hijos de Dios, es decir, que esto sea un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo es cumplimiento de la palabra de Dios. Y por eso es un llamado de atención a cada uno de nosotros para que nos acerquemos a Él. Cuando esta pandemia por COVID-19 surgió, fue para Dios estremecer los cimientos de su pueblo. Y le decía a ver quiénes habrían de seguirle o no. Quiénes habrían de seguir siendo fieles a Dios y quiénes no. Y hubo quienes ya no, pues dejaron de creer en el Señor y pues se alejaron de Él. Yo le digo, todo es cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús dijo, habrá guerras, pestes, hambre, todo eso.
Y es lo que está. Por eso le digo, no tiene que sorprendernos, no tiene que asombrarnos, sino sencillamente llamados de atención para que cada uno de nosotros afirmemos nuestros pasos en Él. Afirmemos nuestros pasos en el Señor. Afirmemos nuestros pasos y vivamos conforme a la voluntad de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que cada uno de nosotros acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y si ha dejado de meditar en la palabra de Dios, pues hoy es cuando tenemos que volver a su meditación. Hoy es cuando nosotros tenemos que volver a las verdades de la palabra, porque esas son las que nos van a traer paz a nuestras almas. Podríamos ser aborrecidos, porque el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que por causa de Él serían aborrecidos, esto y lo otro, y eso aplica para nuestra vida. Podríamos ser aborrecidos por causa del Señor, pero siempre tendremos paz en nuestra alma por hacer lo correcto, por hacer la voluntad de Dios. Siempre tendremos paz en nuestra alma por andar en los caminos del Señor. Por eso, haz un alto en el camino. Busca solas con Dios. Haz un tiempo de oración sincero donde le digas, Señor, hago un alto en mi camino y quiero saber cómo voy. Si los caminos que llevo hasta el momento son agradables a ti o no. Y si no, pues ayúdame a regresar al camino recto, que escabroso es, angosto es, pero nos lleva a la vida eterna. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pidamos perdón por nuestras faltas, pongámonos a cuentas con el Señor y caminemos por sus caminos, porque el tiempo está cerca y es tiempo de que los hijos de Dios se levanten. ¿Por qué? Porque se acerca el tiempo en el cual la gente dice que se amontonará por el oír la palabra de Dios y buscarán una palabra de Dios. Y es ahí donde tenemos que estar preparados para hacerlo. Por eso, la iglesia debe de estar lista. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos, oh Dios. Te damos gloria, honra y adoración, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia, Señor, declarando que tú eres el Rey, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas, que seas tú glorificándote, oh Dios, en cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, derramando de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Que seas tú, oh Dios, en el nombre de Jesús, poniendo el querer y el hacer en nuestras vidas, oh Dios, de adorarte, de bendecirte, de exaltarte, de volver a tu camino, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en nuestras vidas, obra, Señor, en cada uno de nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, de que queramos gozo, que queramos paz en nuestra vida, Señor. Oh Dios, queremos volver a ti, Señor. Queremos volver, oh Dios, a tus brazos. Queremos volver a tu dirección, oh Dios. En el nombre de Jesús, oh Dios, bendícenos. Derrama de tu gracia, tu bondad, de tu presencia. Y que seas tú obrando, Señor. Que seas tú bendiciéndonos. Que seas tú glorificándote, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice esta nación. Bendice, oh Dios, este país, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que seas tú glorificándote, oh Dios, en cada vida. Que seas tú, Señor, en esta hora, derramando de tu gracia, tu bondad, de tu presencia. Que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, trayendo, Dios, sobre nuestro gobernante la sabiduría, que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, y que seas tú glorificándote, Padre eterno. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Y que seas tú, Señor, bendiciendo. Bendice al que no tiene un trabajo, Señor, o que es un negocio, está atravesando dificultades. Que seas tú bendiciendo, proveyendo, Señor. Que el Señor, en nombre de Jesús, bendice. Oh Dios, prospera, Señor, la cena, oh Dios, sea multiplicada en el nombre de Jesús. Los que se encuentran enfermos de cualquier enfermedad, para ti no hay nada imposible, Señor, de COVID-19, reciban esa palabra de sanidad de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria y te damos honra. Amén y amén. Dios me los bendiga. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo.